Estudio bíblico profético titulado Reino de Cristo por 1000 años. Tiene por subtítulo Milenismo patrístico, también conocido como milenismo espiritual. Las dos citas bíblicas que pongo como base son Apocalipsis 24, que dice: revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y Mateo 4:23, que decía: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino. Vamos a ver qué es este reino que proclamaba Jesús en toda Galilea y qué es este reino que está predicho en el Apocalipsis de 1000 años. Voy a compartirles según lo aprendí no solamente de la Biblia, sino también de los santos padres de la iglesia de los primeros 4 siglos, del libro azul del Padre Gobi, de Luisa Picarreta, Libro de Cielo, y de los mensajes de Jesucristo a Bernabé, lo que conocemos como devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos por analizar brevemente el Padre Nuestro, que tiene una invocación y 7 peticiones. La segunda y la tercera petición dicen así: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es interesante reflexionar en lo siguiente. Desde niños nos enseñaron que teníamos que ser buenos para ir al cielo. ¿Por qué en el Padre Nuestro no nos enseña Jesús a pedirle a Dios que nos lleve al cielo? Es decir, no decimos en el Padre Nuestro: llévame al cielo, llévanos al cielo. ¿Podríamos llegar acaso a decir que a Jesús se le olvidó algo importante? Podríamos quizá pensar que la oración es incompleta o que faltó algo relevante. No, porque es una oración perfecta, dada por el mismo Dios. Entonces, ¿por qué no pedimos a Dios que nos lleve al cielo? En cambio, sí pedimos que venga su reino a la tierra. ¿Para qué? Para que aquí también se haga su voluntad como ya se hace en el cielo. Qué interesante. Nunca le pedimos a Dios que nos lleve al cielo, pero todos los días le pedimos que venga su reino. Notemos también que en el credo niceno-constantinopolitano termina diciendo: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿A qué se refiere esa vida del mundo futuro? No es el cielo, porque no se utilizaría la palabra mundo. Si se refiere a mundo significa que es acá, en la tierra. Pero entonces dice futuro, es decir, que no es el mundo actual. Entonces es la misma pregunta: ¿a qué mundo futuro se refiere ese credo niceno-constantinopolitano? Las dos preguntas que vamos a intentar resolver bíblicamente y ayudados también por la tradición es: ¿qué sucede al final del mundo? ¿Y dónde será la eternidad? ¿En el cielo o en la tierra? Vamos entonces a analizar lo que es el milenismo patrístico, y se le llama así porque es enseñado por los santos padres de la Iglesia durante los primeros 4 siglos. Se inicia por vía apostólica, especialmente por San Juan Evangelista, pero fue enseñado también por discípulos directos de San Juan, como son San Papías y San Policarpo. Esos son los que se conocen como santos padres apostólicos, porque tuvieron contacto directo con los apóstoles. Y después por sucesores de ellos, como San Ireneo de León, San Teófilo, San Melitón, San Victorino, San Metodio, San Ambrosio, San Agustín también en la primera parte de su vida, que era milenista. Al final cambió de posición, pero inicialmente lo era. También San Justino mártir, San Hipólito mártir, Tertuliano, Lactancio y Sulpicio Severo. Durante los primeros 4 siglos de la Iglesia, los santos padres fueron milenistas, es decir, que enseñaban sin problemas y sin los obstáculos que hay hoy en día o las resistencias que hay hoy en día, el milenismo patrístico, que Cristo iba a reinar en la tierra por 1000 años, según lo veremos en las Sagradas Escrituras. Hay algunas citas interesantes que podemos ver en el libro de San Ireneo de León titulado Contra las herejías, que se demuestra que lo que ellos recibieron venía directamente de los apóstoles. Por ejemplo, en el libro tercero, página 20,
Dice, mas Policarpo no solo fue adoctrinado por los apóstoles y vivió en compañía de muchos que habían visto a nuestro Señor, sino que también fue nombrado por los apóstoles obispo de Esmirna. Y a más adelante dice, él enseñó siempre lo que había aprendido de los apóstoles, lo cual transmitió también a la iglesia y es lo único verdadero. En el libro quinto, capítulo 4, habla sobre el anciano Papías, que también escuchó a Juan como compañero de Policarpo. Lo que nos dice estas dos citas de San Ireneo de León es que padres apostólicos, es decir, que estuvieron con los apóstoles, como San Papías y San Policarpo, transmitieron lo mismo que ellos aprendieron directamente de los apóstoles, principalmente de San Juan Evangelista. Y así la sucesión hacia los padres de la iglesia, como San Ireneo, Teófilo, Melitón, Victorino, Metodio, Ambrosio, todos ellos obispos, muchos de ellos mártires, y después también otros, como San Justino, Hipólito y Tertuliano. Ellos recibieron todo de línea directa de los apóstoles, comenzando principalmente por el autor del Apocalipsis, San Juan Evangelista. Entonces, si es fiel lo que ellos nos transmitieron, ¿por qué hay tanta confusión hoy en día? ¿Cuándo y cómo comenzó la confusión? Cerinto, el primer hereje que aparece aquí sobre este tema, Cerinto su nombre latín, Querinto será por el nombre en griego, es el padre del milenarismo Craso, que defendía un milenio donde iba a haber matrimonios, hijos, comilonas, o sea, como un reino carnal, un reino de fiesta, de festines. Luego está Nepote, padre del milenarismo judaizante, el cual también adoptaría después a Apolinar de Alejandría, condenado en el concilio de Constantinopla, según el cual el reinado de Cristo iba a ser como un hombre militar o un gran rey que con mano dura sometiera a todos sus enemigos. Es lo mismo que estaban esperando los judíos con la primera venida y por eso no reconocieron a ese humilde Hijo de Dios que nació entre pajas y animales en un pesebre, porque estaban esperando un poderoso gobernante y no reconocieron al humilde Dios en Cristo Jesús. Entonces, estas dos herejías comenzaron a hacerse cada vez más famosas con el tiempo y algunos, como Ticonio y Orígenes, comenzaron a combatirlas. A pesar de ser ellos herejes y caer en herejías, Ticonio como donatista y Orígenes repudiado por Santo Tomás, ellos combatieron los milenarismos heréticos. Hasta aquí va todo bien. El problema se introduce cuando San Agustín y San Jerónimo toman mucho de estos Ticonio y Orígenes, y eso se puede ver leyendo las obras de San Agustín y de San Jerónimo, cómo respetaban y tenían en alta estima a estos personajes y de alguna manera se dejaron influenciar por ellos. San Agustín nunca se convirtió en antimilenista, es decir, nunca combatió el milenismo de los padres de la iglesia, como sí lo hizo San Jerónimo. Pero San Jerónimo, junto con Ticonio y Orígenes, combatiendo los milenarismos que son heréticos, que son el Craso y el judaizante, terminaron metiendo todo en un mismo saco y combatieron a los padres de la iglesia con respecto al milenarismo patrístico. Ese fue el error de San Jerónimo, no diferenciar los milenarismos heréticos de los milenarismos verdaderos. Y San Agustín aparentemente se dejó arrastrar por esa tendencia porque en su primera parte de su vida fue milenista y después se ve cómo se separó de esa doctrina y adoptó la interpretación alegórica que propuso San Jerónimo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, fue a partir del siglo V que se generó una gran confusión, introducida principalmente por San Jerónimo y un poco también por San Agustín, quienes lamentablemente se basaron en personas condenadas por sus herejías. Estaba bien que San Jerónimo combatiera los milenarismos heréticos, pero lamentablemente también combatió, aunque sea sin mala intención, el milenarismo verdadero, que es el patrístico o espiritual. Y esa confusión se puede ver en el libro La Iglesia Patrística y la Parucía, de los padres Alcañiz y Castellani. Dice así un fragmento: el que considere lo precedente verá fácil que la angostura en la que se metió San Jerónimo, que lo lleva a dar una conciliación contradictoria,
es del todo irreal. Bien puede condenar tranquilamente el quiliasmo craso, sin empacharse en los santos varones y mártires a quienes reverencia, pues ellos jamás lo tuvieron ni lo enseñaron, sino otro muy diverso, lo mismo que la ingente multitud de fieles. Pues como hemos visto en el decurso de esta obrita, los padres milenistas jamás sostuvieron la doctrina que Jerónimo les cuelga. Y dice más abajo, no se puede creer que Jerónimo haya leído las obras de padres milenistas que nosotros ignoramos, pues las obras de Ireneo y Lactancio que él leyó y expresamente alega, las poseemos íntegras y allí no se enseña lo que el santo doctor alega. Lo que nos explican estos sacerdotes Alcañiz y Castellani es que San Jerónimo estaba poniendo en boca de los santos padres cosas que ellos jamás enseñaron ni dijeron. O sea que los acusaba de milenistas carnales cuando ellos no defendían el milenarismo carnal. ¡Qué confusión tan grande introdujo San Jerónimo! Terrible porque esa confusión llega hasta nuestros días. En esta línea podemos ver la contraposición de la posición milenista y de la posición antimilenista. Todo depende de si la interpretación de Apocalipsis 20 es literal o es alegórica. Los milenistas defienden dos resurrecciones, dos juicios, primero el juicio de las naciones y luego el juicio final, dos transformaciones de la tierra. El demonio será atado con la parucía, es decir, un hecho futuro. El ángel que ata a Satanás será San Miguel Arcángel. Satanás será atado en el infierno y el reino de Cristo de 1000 años vendrá a la tierra. Es un hecho futuro. Eso es interpretación literal de Apocalipsis 20. ¿Qué fue lo que propuso San Jerónimo y que después también adoptó San Agustín? Una interpretación alegórica de Apocalipsis 20, según la cual va a haber una sola resurrección, es decir, la de los justos y la de los condenados de una sola vez, un solo juicio, que es el juicio final, una sola transformación de la tierra. El demonio fue atado en el siglo IV. El ángel que ató a Satanás fue Constantino. Satanás fue atado en el corazón de los malvados y el reino de Cristo vino a la tierra en el siglo IV, gracias a Constantino. Esta interpretación de Jerónimo ha llegado hasta nuestros días. O sea, hay mucha gente que dice que el reino de Cristo ya vino a la tierra, que ya vino, no hay que esperarlo. Lo cual es una contradicción, porque entonces ¿para qué rezamos el Padre Nuestro pidiendo venga a nosotros tu reino si eso ya vino en el pasado? Entonces, en resumen, según los milenistas que interpretan literal Apocalipsis 20, habrá una primera resurrección de los justos antes del milenio, donde se da también el juicio de las naciones y la primera transformación de la tierra. Después del milenio viene la segunda resurrección, que es la de los condenados, el segundo juicio, que es el juicio final universal, y la segunda transformación de la tierra. Nosotros vamos a demostrar en lo que viene, con citas de no solo bíblicas, sino también del libro azul del Padre Gobi, de Luisa Picarreta y de San Ireneo de León en su obra Contra las herejías, que en este tema pues San Jerónimo se confundió, se equivocó, y son los santos padres de los primeros 4 siglos los que tenían razón. Para ahondar en este tema, primero tenemos que ver cómo se interpretan las Sagradas Escrituras, es decir, cómo se interpreta la Biblia. Esto es lo que llamamos la regla de oro de Santo Tomás y San Agustín, también referida por el Papa Pío XII como primacía del sentido literal. En la Suma Teológica de Aquino, volumen 1, 1.10, lo cual también está referido en el Catecismo de la Iglesia Católica, leemos lo siguiente: Omne sensus sacra scriptura fundetur super literalem. Es decir, todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundamentan sobre el sentido literal. Y esta afirmación es importantísima. La Biblia es literal. Es literal. Vamos a ver que hay dos tipos de literalidad. Vemos en San Agustín su regla de oro. Siempre hay que interpretar literalmente a menos que sea imposible. Esto está recogido en la encíclica Divino Aflante Spiritus, recogido y ampliado, encíclica de Pío XII en el año 1943. Él lo llama la primacía del sentido literal. En pocas palabras, el intérprete debe cuidarse de no proponer como sentido genuino de las Sagradas Escrituras otros sentidos traslaticios, por más edificantes que estos puedan parecer.
Es la hermenéutica basada en el sentido literal del texto y no en un supuesto sentido espiritual o alegórico. Este sentido literal es el más sólido y seguro para llegar a la intención de Dios. Vemos cómo con estas palabras confirma la regla de oro de Santo Tomás y de San Agustín. La Biblia es literal y no debemos perdernos en otros sentidos espirituales o alegóricos, porque entonces nuestra mente, que es como un caballo sin frenos, nos puede llevar a una cantidad sin fin de interpretaciones erradas. No, la Biblia es literal, literal, y debemos interpretarla siempre de modo literal. Ahora, hay dos tipos de literalidad. Uno se llama literal crudo y la otra se llama literal simbólico. Y lo voy a explicar con citas del Apocalipsis. En Apocalipsis 26 vemos el reino de 1000 años. En Apocalipsis 16:2 vemos la úlcera maligna, que es justamente eso, una úlcera maligna. En Apocalipsis 6:12 vemos un violento terremoto, y no es otra cosa sino un violento terremoto. Y en Apocalipsis 11:6 vemos el poder para cerrar el cielo para que no llueva, es eso, una sequía. Fue exterminada la tercera parte de los hombres en Apocalipsis 9:18, pues literalmente muere un tercio de la humanidad. Su tropa de caballería era de 200 millones, Apocalipsis 9:16. Es una tropa de 200 millones, que se refiere a China porque no hay otro país que tenga una tropa de ese tamaño. Entonces, literal crudo significa que es exactamente lo que leemos. ¿Cuándo aplica literal crudo? Siempre que se puede, como lo dice San Agustín. A menos que sea imposible, y cuando es imposible, entonces aplica literal simbólico. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:1 vemos la bestia negra con 7 cabezas y 10 cuernos. Eso no existe, es imposible. No hay un animal que tenga 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, como es imposible, crudo, aplica literal simbólico. Esa bestia negra es la masonería, lo explica María en el libro azul del Padre Gobi. Sus 7 cabezas son las 7 principales logias masónicas del mundo y sus 10 cuernos son los principales medios de comunicación del mundo en posesión de los masones. Las estrellas no pueden caer sobre la tierra, como dice Apocalipsis 9:1. Entonces se trata de otra cosa, que es apostasía. Las estrellas en el Antiguo Testamento eran los profetas y en el Nuevo son los sacerdotes. Si muchos caen sobre la tierra, es señal de una apostasía masiva, generalizada. El poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño. Apocalipsis 9:19. Pues un caballo no puede tener cola de serpiente, una serpiente que además haga daño. Él está viendo armamento militar, posiblemente un carro de guerra con misiles en la parte posterior, pero como él no sabe lo que es un carro de guerra, lo describe con palabras a su entender, caballos, serpientes, cabezas, etc. Entonces, siempre que no puede aplicar literal crudo por imposible, solo en ese caso aplica literal simbólico. Nota 1, lo que ya acabo de decir. Nota 2, literal no se contrapone a simbólico. Es decir, no es una contradicción decir literal simbólico. Por ejemplo, que la bestia negra con 7 cabezas y 10 cuernos no sea una bestia como un animal amorfo y horrible, no significa que no sea una bestia. Es una bestia, pero en el sentido simbólico. De modo que cuando leemos en Apocalipsis 26 el reino de Cristo en la tierra por 1000 años, es literal crudo porque es posible. ¿Cristo puede reinar en la tierra por 1000 años? Sí puede. Entonces esa es la interpretación que aplica, literal crudo. 1000 años son 1000 años literales, o sea, mil vueltas de la Tierra alrededor del Sol o del Sol alrededor de la Tierra. Yo no voy a defender la teoría heliocéntrica o geocéntrica, no me voy a meter en eso, pero son todo lo que tarda en volver la Tierra al ciclo original después de las 4 estaciones, por así decirlo. O sea, 1000 años literales. Algunas personas podrían indignarse por yo afirmar en este estudio que San Jerónimo se equivocó con respecto al tema del milenio. Yo no estoy hablando mal de este santo, además doctor de la Iglesia, y a quien le debemos en buena medida la Biblia como hoy la conocemos. Pero un santo se puede equivocar y han habido importantes casos en la Iglesia Católica. Por ejemplo, en la época del Gran Cisma de Occidente, el de Aviñón, hubo 2 papas. En Aviñón estaba Clemente VII y en Roma estaba Urbano VI.
Pues resulta que Catalina de Siena y Catalina de Suecia eran urbanistas, apoyaron al verdadero papa que estaba en Roma, mientras que Coleta de Corby, Santa Coleta, y San Vicente Ferrer apoyaron al papa que no era el verdadero papa, que era el que estaba en Aviñón. Pues se equivocaron y de hecho San Vicente Ferrer en algún momento se dio cuenta de su error, retiró su apoyo al papado de Aviñón, apoyó al Papa de Roma y contribuyó a que finalizara el cisma. De modo que un santo sí se puede equivocar. Pero hay otro error más importante y conocido, y es que en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino vemos que él no creía que María fuera Inmaculada Concepción. Cuando ustedes vean la película de Duns Scoto, El Caballero de la Inmaculada, verán que en su defensa el padre Scoto tenía en contra las personas que se apoyaban en ese error de Santo Tomás de Aquino para decir que María no podía ser Inmaculada Concepción. Pero él, iluminado por el Espíritu Santo y con una defensa magistral, demostró que María sí era Inmaculada Concepción y de hecho se terminó convirtiendo mucho tiempo después en un dogma. Y eso no desdice nada de este pastor angélico, ¿no? De este santo gran teólogo, ¿no? Uno de los mayores teólogos que ha habido en la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, se equivocó en ese aspecto, pero no deja de ser un gran santo por eso. De modo que yo no estoy hablando mal de San Jerónimo, solamente digo que en el tema del milenio se equivocó sin mala intención seguramente. ¿Por qué entonces hay tanto ruido con respecto al milenio? ¿Por qué hay tanto tabú? Porque el maligno busca cambiar lo bueno en malo, toma todo lo divino y lo tuerce para darle un sentido maligno. Eso es lo que él hace, remedar todo lo divino. Yo me pregunto, ¿el arco iris es algo bueno o malo? Pues muchos podrían pensar que es malo porque es el símbolo LGBT de homosexuales, etcétera. Pero no, el arco iris fue la alianza que hizo con Noé, ese bello símbolo en el cielo con todos los colores, pero que el maligno utiliza para una connotación negativa y asociado al pecado de la homosexualidad y de la sodomía, de la pedofilia. Otra pregunta, ¿las constelaciones son algo bueno o malo? Veamos que las estrellas y las constelaciones son obra de Dios y Dios no puede hacer nada malo. Si dijéramos que las constelaciones son malas, tendríamos que afirmar que Dios hace cosas malas. No, en la Biblia se demuestra que Dios todo lo hace bueno. Entonces, ¿por qué vemos que hay una mala percepción de las constelaciones? Porque el maligno las utiliza para todo lo que es horóscopos, adivinación, nueva era, etcétera. Entonces lo tuerce y le da un uso malo. La Biblia sí condena adivinación, astrología, todo eso está condenado en la Biblia, con lo cual tenemos que evitarlo. Pero la Biblia no condena las constelaciones, porque son obra divina. Más bien leemos en Amós, él hace las Pléyades y Orión. Las Pléyades y Orión no son estrellas, son constelaciones. Entonces lo que hace Dios no puede ser malo. Quiere decir que las constelaciones no es algo malo, pero el demonio le da un uso malo. Eso es lo que ha pasado con el milenio. El milenio es algo bueno, pero el demonio que no acepta esa realidad, porque no acepta pensar que el hombre pueda vivir feliz y libre de tentación en la tierra por 1000 años, le da una connotación negativa y por eso hay muchos que piensan que el milenio es algo malo. Entremos de lleno en el libro del Apocalipsis y antes de ver las citas del milenio, quiero destacar que el Apocalipsis inicia y termina con una promesa, una bienaventuranza sobre los que lean, escuchen y guarden las palabras proféticas de ese libro. Es impresionante ver que hoy no se predica del Apocalipsis, no se anuncia y mucha gente no se ponen a leerlo y estudiarlo cuando debemos hacerlo. Allí lo dice que es necesario conocer, estudiar y guardar esas profecías. También es importante destacar que 2 veces dice el Apocalipsis al principio y al final que se refiere a hechos futuros, lo que ha de suceder, dice. Es una contradicción que algunos milenistas digan que el reino de Dios vino a la tierra cuando Jesús murió en el Calvario o cuando resucitó, porque el Apocalipsis anuncia todo como hechos futuros y fue escrito a final del siglo I. Entonces no podemos pensar que anuncia cosas pasadas, anuncia cosas futuras porque lo dice. Entonces los que piensan que el reino de Cristo ya vino a la tierra o que el ángel fue atado en el pasado, están en contradicción.
Entremos entonces en el centro del asunto. El centro de la discusión ha sido siempre Apocalipsis 20, del 1 al 6. Ahí está bien explicado el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Luego vi un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo con una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso encima sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Después dice que vio a los justos, a los que dieron testimonio de Jesús y fueron decapitados por la palabra de Dios, a los que no adoraron a la bestia en su imagen, dice que revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, los justos, los santos, los que mantuvieron la fe, reviven y reinan con Cristo 1000 años. 1000 años literal crudo. Después dice, los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Quiere decir que la segunda resurrección, que es la de los condenados, es luego del milenio. Y continúa diciendo, es la primera resurrección. La que viene con la parucía es la primera resurrección. Dichoso el santo que participa en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así es, creámoslo, aceptémoslo. Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años. No lo neguemos como hacen los antimilenistas, que tienen tantas ganas de negar la Biblia y en particular el Apocalipsis. O algunos dicen, sí va a reinar por 1000 años Cristo, pero no en la tierra, sino en el cielo. Por eso quise aquí confrontar con Apocalipsis 5, del 8 al 10, que dice, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. De manera que con estas dos citas, confrontando Apocalipsis 5 con 20, podemos contestar las dos preguntas más importantes. ¿Cuánto tiempo reinará Cristo con sus santos? 1000 años. ¿Dónde? Sobre la tierra. ¿Cuánto? 1000 años. ¿Dónde? Sobre la tierra. También podemos confirmar que se trata de dos resurrecciones, la de los justos antes del milenio y la de los condenados después del milenio, como explicaron todos los santos padres de la Iglesia durante los primeros 4 siglos. Eso también lo podemos ver en la Didache, que es la enseñanza inicial de los 12 apóstoles y que forma parte del magisterio y de la tradición de la Iglesia. Por eso está referido la Didache dentro del catecismo de la Iglesia. En el capítulo 16 leemos, luego aparecerán las señales de la verdad, primero la señal de la revelación en el cielo, después la señal de la trompeta y finalmente la resurrección de los muertos, pero no de todos, sino según fue dicho, vendrá el Señor y todos los santos con él. Entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Vemos que aquí se aclara que cuando venga el Señor sobre las nubes del cielo con sus ángeles, todos los santos vendrán con él, pero ahí solamente están resucitando los santos, porque eso es lo que dice. La tercera señal que ahí da al principio, la tercera es la resurrección de los muertos, pero no de todos, dice, sino de los santos, para que vengan con Jesús y junto con sus ángeles y también sus santos. Aquí se aclara que son dos resurrecciones, como lo vimos en el Apocalipsis, la de los justos ante el milenio y la de los condenados después del milenio. En la Didache, capítulos 9 y 10, también vemos que se habla del reino. Por ejemplo, aquí dice, como este pan fue repartido sobre los montes y recogido se hizo uno, así sea recogida tu iglesia desde los límites de la tierra en tu reino. Está hablando del reino, del milenio. Y después más adelante dice, acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor. Aúnala de los 4 vientos en tu reino que para ella preparaste. Está anunciando que la iglesia de Cristo heredará el reino, que será, como veremos más adelante, el reino es la tierra entera, renovada por Jesús con su parucía. Veamos entonces los dos momentos más importantes de la historia de la humanidad. El primero fue la encarnación, cuando el Hijo de Dios vivo se encarna en el seno purísimo y virginal de María Santísima. El Dios invisible se hace visible. El Dios eterno y que el mundo, el universo no puede contener,
se hace un pequeño niño que nace en un pesebre rodeado de animales y envuelto en pañales sobre paja. Ese día tan grande anunciado por San Gabriel y luego al momento de nacer anunciado por los ángeles a los pastorcitos, no tiene parangón con otro día tan grande hasta el día de la séptima trompeta, un día tan importante como este, pero muy poco anunciado, muy poco predicado y bastante desconocido. Vamos a analizarlo bien porque es extremadamente importante y relevante para nuestra generación, que es la que lo va a vivir, pues está a pocos años de distancia. Lo vemos primeramente en Apocalipsis 11:15 que dice: tocó el séptimo ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Ese día tan grande se cumple lo que hemos pedido por 2000 años en el Padre Nuestro, que hemos dicho: venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Llega ese reino cuando toca el séptimo ángel. Ese día se cumple la profecía y petición que hacemos en el Padre Nuestro. Viene Dios a reinar en el mundo plenamente, el reinado de Cristo. Y lo vemos también en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Está diciéndonos que el día de la séptima trompeta no solamente es el día que llega el reino de Dios al mundo, sino que ese día se da la resurrección de los muertos y el arrebatamiento para ser transformados. Lo vemos también en Mateo 24:31. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y en Ezequiel 37, cuando Dios le da esta extraordinaria visión sobre la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, y dice: yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, lo que está en morado, se produjo un ruido, ese ruido es la séptima trompeta. Hubo estremecimiento y los huesos se juntaron con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios. La carne salía y la piel se extendía por encima. Claro, esa trompeta no la escuchan solo los vivos, la escuchan los muertos, los santos que duermen en el polvo, que obviamente sus almas están en el cielo, pero sus cuerpos están esperando la séptima trompeta para que se vuelva a unir el cuerpo y el alma. ¡Qué revelación tan maravillosa! Y en 1 Corintios 15, del 51 al 53, mirad, os revelo un misterio. No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, esa misma, la séptima trompeta. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Está confirmando 1 Corintios 15 que la séptima trompeta corresponde a la resurrección de los muertos y a la transformación, el día del arrebatamiento. Qué trompeta tan importante y tan poco anunciada, qué día tan extraordinario y tan desconocido. Entonces, este reino de Cristo por 1000 años es lo que debemos aspirar. Es lo único que nos debe importar, ser dignos de tener parte en aquel mundo. No importa si hemos muerto o no durante la gran tribulación. Lo importante es que seamos dignos de heredarlo. Y lo vemos, por ejemplo, en Lucas 20, del 34 al 36, cuando los saduceos que no creían en la resurrección intentan poner en aprietos a Cristo. Y le ponen este ejemplo de una mujer que se casa con 7 hermanos que se van muriendo uno tras otro. Y al final le preguntan a Jesús, y que para ponerlo a prueba, en la resurrección, ¿cuál de los 7 será su esposo? Porque tuvo a los 7 por esposos. Y Jesús le responde: los hijos de este mundo tomarán mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos,
Ni ellos tomarán mujer, ni ellos marido, ni ya pueden morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Quiere decir que los que resuciten el día de la séptima trompeta no van a morir ya, porque solo se muere una vez, como se lee en la carta a los Hebreos, pero tampoco van a reproducirse. Los que van a repoblar la faz de la tierra, como lo explican los primeros santos padres de la iglesia de los primeros 4 siglos, son los que sean transformados en el arrebatamiento. Son llamados por los santos padres los viadores, y esos son los que sí se van a reproducir y sí pueden morir, porque todos tienen que morir una vez, como lo dice la carta a los Hebreos. Lo vemos también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 del 5 al 7. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis, porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros los atribulados con el descanso. El descanso es el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Lo vamos a demostrar más adelante con el libro de San Ireneo y también con la carta a los Hebreos. Pero lo importante acá es que entendamos 2 cosas. Primero, que lo único importante es ser digno del reino de Dios, y para eso no importa si morimos o no morimos en la gran tribulación. Para eso lo que importa es ser fiel a Cristo, estar dispuesto a dar la vida por Él, cumplir los mandamientos y permanecer en su palabra. Y también comprender que, como lo explicaron los santos padres de la iglesia, durante el reino de Cristo en la tierra por 1000 años, hay al menos 2 tipos de seres humanos. Los que Jesús llama hijos de la resurrección, que ya no pueden morir y no van a procrear, y los viadores, que son los transformados el día del arrebatamiento, que sí son los que van a repoblar la faz de la tierra, van a tener hijos y descendientes, y sí pueden morir. De hecho, van a morir porque, como dice la carta a los Hebreos, todos tienen que morir una vez. Esa es la consecuencia del pecado, y todos somos coherederos de ese pecado original que cometió Adán, y en Adán todos pecamos. ¿Qué nos dice Daniel 7:25? Está hablando del anticristo que pone a prueba a los santos del Altísimo, y de hecho los santos son entregados en sus manos durante 3.5 tiempos, es decir, media semana de años, ¿no? Son exactamente 1260 días. Pero después dice que el tribunal se sentará y el dominio le será quitado para ser destruido y aniquilado definitivamente. Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos, todos serán dados a los pueblos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán. Noten que esto se cumple en los santos del Altísimo de todos los tiempos, incluidos los mártires que mueren durante la gran tribulación, reciben el reino. Es decir, se le quita el reinado al anticristo político y al anticristo religioso, y se le entrega a los santos, incluido a los santos que ellos mismos asesinaron o mandaron a matar. Y también vemos Lucas 22, del 28 al 30, que dice: vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte dispongo un reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Tan hermosa esta cita en la cual Dios nos dice, Jesús nos dice que tiene preparado un reino para nosotros, su reino, el milenio, y está declarando que es en la tierra, porque al decir para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, está declarando que esto se cumple en el cuerpo, en la carne y en la tierra, porque los que están en el cielo ahora, por decir Abraham o el Padre Pío, no están comiendo ni bebiendo, porque, como explica San Ireneo de León, no es el alma el que come y bebe, sino el cuerpo, de manera que esto solo se puede cumplir en el reino de Dios sobre la tierra. Y Mateo 4:23 dice: recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino. Así es, Jesús anuncia su reino, su reinado en la tierra, y después vamos a demostrar más adelante que ya se lo anunció también a Pilatos, que él sí iba a reinar en la tierra. La pregunta más importante que planteamos al principio: ¿dónde será la eternidad? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Qué sucede en el fin del mundo? ¿Cómo es ese fin del mundo que vemos en las Sagradas Escrituras?
Lo primero que tenemos que determinar entonces es si viviremos la eternidad en el cielo o en la tierra. Para eso hay dos salmos que son muy importantes. Salmo 37:29 dice, los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. Qué salmo tan importante, tan esclarecedor. Ya nos está diciendo que la eternidad es en la tierra, porque la Biblia no se puede equivocar. Dios no puede equivocarse. La eternidad es en la tierra, lo dice el Salmo 37:29. Cuando Abraham herede la tierra y la habite, es para siempre. La tierra es eterna. También lo podemos ver en el Salmo 104, versículo 5. Sobre sus bases asentaste la tierra, inconmovible para siempre jamás. Así es, la tierra es eterna. Entonces, ¿cómo es posible que se hable tanto del fin del mundo si vemos en estos salmos que la tierra es eterna y que los justos habitarán en ella por siempre? Vemos, por ejemplo, en Mateo 28:20, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. O sea que sí hay un fin del mundo. Y en los discursos escatológicos de Jesús, Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 dice, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De manera que el cielo y la tierra pasarán, al menos como los conocemos hoy en día. También las parábolas de la siega y de la pesca, que están en Mateo 13, vemos que Jesús habla de un fin del mundo. Entonces aquí hay una aparente contradicción. ¿Hay un fin del mundo o la tierra es para siempre? ¿La eternidad es en el cielo o es en la tierra? Siempre que hay una aparente contradicción es solo aparente, porque la Biblia no se puede contradecir a sí misma y Dios no puede contradecirse a sí mismo. Cuando hay una contradicción aparente es falta de comprensión y en humildad tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender. La respuesta de esta aparente contradicción es la siguiente. Si hay un fin del mundo al terminar el milenio, porque lo dice Cristo, pero como la tierra persiste y los justos habitarán en ella para siempre, se ve que se trata de una transformación. Es decir, llega el fin del mundo para convertirse en una tierra nueva, para hacer una tierra nueva, como lo dice Isaías, la carta de Pedro y el Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, que después del reino de Cristo se renueva la tierra y Cristo le entrega el reino al Padre, como lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios capítulo 15 a partir del versículo 24. Entonces, sí hay un fin del mundo, pero no consiste en que la Tierra explote o desaparezca o se desmolecularice. El fin del mundo significa el fin del mundo como lo conocemos. Se renueva, los justos heredan la tierra y habitan en ella por siempre. Porque así es, la Biblia no se puede equivocar. Lo vemos también en Ezequiel 37, donde habla de Jesús, pero representado como David en figura y sombra. Mi siervo David será rey sobre ellos y tendrá un solo pastor, confirmando lo que después vemos en Juan 10:16. Y habitarán en la tierra que yo le di a mi siervo Jacob, donde moraron vuestros padres. Allí habitarán para siempre, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David será para siempre su príncipe. Repito, aquí no está hablando de David, del rey David, sino de Cristo representado en el rey David. Eso mismo ocurre, saben ustedes, en el Salmo 15:10, cuando dice el profeta David, pues tú no dejarás a mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. No se refería a él porque él murió y se corrompió su cuerpo, sino que está hablando proféticamente de Cristo, que no iba a experimentar la corrupción y que iba a resucitar. Eso no solamente está explicado en la Biblia Straubinger, en la nota sobre esta cita de Ezequiel 37:24, sino que está explicado directamente en la Biblia, Hechos 2, 23-31 y Hechos 13, 23 al 37, explica que el Salmo 15:10 no se refiere a David a sí mismo, sino a Cristo. Lo mismo ocurre en Ezequiel 37, pero lo importante es que dice que allí habitarán para siempre los descendientes de Jacob. ¿Dónde? En la tierra, lo dice muy claro, en la tierra. Y después dice más adelante, pondré mi santuario en medio de ellos perpetuamente, y tendré entre ellos mi morada, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Eso está haciendo referencia a Apocalipsis 21,3. Y aunque Ezequiel 37 y el Apocalipsis están distanciados 2600 años, el Espíritu de Dios es el mismo, y no se puede contradecir a sí mismo.
De manera que sí se confirma que los descendientes de Jacob habitarán en la tierra por siempre. La promesa que Dios le hizo a Abraham se renueva en Isaac, se renueva en Jacob y nos vuelve a confirmar que la eternidad vamos a vivirla en el planeta Tierra. Veamos entonces este misterio de si la eternidad será en el cielo o en la tierra con esta lámina hipotética donde voy a presentar cómo lo he comprendido yo hasta ahora y no lo digo como una afirmación tajante. En Génesis 13, del 14 al 15, vemos la promesa inicial a Abraham. Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el mediodía, que es el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No le dice por cierto número de milenios o de siglos. Dice para siempre. Y Dios no puede equivocarse y la Biblia no puede equivocarse. Entonces, al principio, según esta hipótesis, el cielo y la tierra estaban unidos antes del pecado original, porque al parecer Dios moraba en la tierra antes del pecado original. Recordemos que el cielo se define bíblicamente como la morada de Dios, donde Dios mora es el cielo, que hoy en día no es aquí en la tierra, no, pero aparentemente antes del pecado original el cielo sí estaba en la tierra, porque vemos por ejemplo en Génesis 3:8 que al tiempo de la brisa de la tarde, Yahvé Dios se paseaba por el jardín, como quien está en su casa, ¿no? Como quien moraba. Y de hecho, en el trato personal que tenía con Adán, no solo que vemos en la Biblia, sino que vemos, por ejemplo, en el libro de Cielo de Luisa Picarreta, pareciera que Dios sí moraba en la tierra, Dios Padre, aunque lo digo hipotéticamente. Después del pecado original, pues se separan cielo y tierra según esta hipótesis. Así como cuando uno cae en pecado mortal, expulsa a Dios del santuario de tu alma, del templo vivo que eres tú, pues del mismo modo cuando Adán peca, es como expulsar a Dios de su planeta Tierra, donde él moraba, y se separan el cielo y la tierra. Y viene el reino de 6.000 años de Satanás, o sea, el periodo de tiempo en el cual Cristo mismo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Viene por fin Jesús en su segunda venida e instituye el milenio, ¿no? El reino de Cristo en la tierra por 1000 años, como una fase de preparación para el momento en el cual desciende la nueva Jerusalén. Al final del milenio desciende la nueva Jerusalén y dice después en el Apocalipsis que viene Dios a morar entre los hombres. Pareciera entonces que el cielo y la tierra se vuelven a unir. En Apocalipsis 21:2 dice, vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Y después en Apocalipsis 21:3, he aquí la morada de Dios entre los hombres. Pues si Dios viene a morar con los hombres otra vez, y si el cielo está definido como el lugar donde Dios mora, pareciera que el cielo y la tierra se vuelven a unir. Entonces, ¿qué es el reino de Dios en la tierra? Es un reino que está dividido en dos fases, por así decir. Primero, una fase de 1000 años, donde Cristo reina en la tierra por 1000 años, en preparación para el momento en que desciende la Jerusalén celeste y Jesús le entrega el reino a su Padre y el reino de Dios Padre en la tierra es eterno. Para confirmar esta hipótesis, me voy a apoyar en una de las citas bíblicas más importantes que vamos a analizar en este estudio, que es 1 Corintios 15 del 21 al 26, que es extremadamente esclarecedor, una pieza rompecabezas clave y básica para entender este misterio. La voy a leer brevemente, rápidamente. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo en que Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada cual en su rango, Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entrega a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, porque Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo a ser destruido será la muerte. Qué importante es esta cita. Lo puse en 4 colores y ahora lo vamos a poner en orden sobre la gráfica. Cristo como primicia en su primera venida. Eres la primera ofrenda al Padre. Ofrecido a Padre en el altar del Calvario. Ofrecido por María al Padre como sacrificio vivo por la salvación del mundo. Es la primicia, Padre, es Cristo, el Hijo unigénito de Dios. Luego los de Cristo en su venida, en su segunda venida,
resucitan los justos, los santos por 6.000 años, y también los que se santificaron durante la purificación final, la gran tribulación. Esos son la siguiente ofrenda al Padre, los de Cristo en su segunda venida. Luego que viene el reino, Cristo debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Y cuál es el último enemigo a vencerse? La muerte, lo cual demuestra que durante el milenio todavía hay muerte, porque el último enemigo a vencerse es la muerte. Es decir, que en el reino de Cristo todavía lo hay. En el reino del Padre ya no habrá muerte. ¿Por qué sabemos que en el reino de Cristo habrá muerte? Porque lo vamos a ver más adelante, está claramente en Isaías 65. Entonces, cuando termina el milenio, viene esta pieza de rompecabezas tan fundamental y tan importante para entender este misterio. Cristo entrega el reino a su Padre. Dice luego el fin, que es el fin del mundo. Pero no significa que la tierra explote o desaparezca, sino que luego el fin del mundo, la tierra es transformada y Cristo entrega el reino a su Padre y ese reino ya es eterno. Por eso explicamos antes que el reino de Dios en la tierra tiene dos fases. La primera, el milenio, donde Cristo reina hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies y luego le entrega al reino a su Padre y es un reino eterno. Por eso es que 1 Corintios 15, 21 al 26 es tan importante para resolver este misterio. Y lo vemos ya anunciado de alguna manera por Cristo a Pilato, pero para explicar esto tenemos que ir directo a la Vulgata en latín, porque en las traducciones al castellano fue lamentablemente eliminado el nunc autem. Si ustedes van directamente a la Vulgata, van a ver que dice claramente nunc autem meum regnum non est hinc, lo que traduce, pero aún mi reino no es de aquí, o pero todavía mi reino no es de aquí. Lo que le está diciendo a Pilato es, yo no soy rey ahora aquí en este mundo, pero sí lo voy a hacer. Está declarando su reino en la tierra. Por eso no se le puede quitar nada a la Biblia. El haber quitado, aunque sea sin mala intención, el nunc autem a la Vulgata, no a la Vulgata lo tiene, por haber quitado el nunc autem en las traducciones, se está quitando una declaración de Cristo de que Él va a reinar en la tierra. Y ahí en ese reino se cumplen cientos de profecías bíblicas. Voy a mencionar solamente dos. Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así es, en el reino de Cristo en la tierra por 1000 años va a haber una sola iglesia, santa, católica y apostólica. No va a haber decenas o cientos o miles de iglesias. Una sola iglesia y un solo pastor, un Cristo. Y el Benedictus o cántico de Zacarías se cumple en el reino de Cristo en la tierra por 1000 años, en el milenio, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Es ahí que se cumple, porque después de que Cristo nos arranque de la mano de nuestros enemigos, es que le vamos a poder servir con santidad y justicia todos nuestros días en paz en el reino. Es muy importante para comprender esto el mensaje del 24 de diciembre de 1978 del Libro Azul del Padre Gobi. El mensaje se titula Segunda Venida. Solo voy a leer lo que está resaltado en color por tema de tiempo, pero es muy, muy importante este mensaje. Dice, semejante a su primera será la segunda venida. Como fue su nacimiento esta noche, será el retorno de Jesús en gloria, antes de su postrera venida para el juicio final. Aquí ya está declarando María que su segunda venida es diferente a la postrera venida para el juicio final. Importantísima esa afirmación. O sea, la segunda venida no es la misma postrera. Y además sigamos para que veamos cómo ella también confirma que son dos juicios, como lo dicen todos los santos padres de la iglesia al principio. Dice en rojo, así casi nadie estará dispuesto a recibirle. Y lo que está en verde, vendrá de improviso y el mundo no estará preparado para su venida. Vendrá para un juicio para el cual el hombre no se encontrará preparado. Vendrá para instaurar en el mundo su reino, una vez haya derrotado y aniquilado a sus enemigos. Fíjense que María está declarando que cuando viene Jesús en su segunda venida, es que instaura su reino. Y viene para un juicio. Sí hay un juicio en la segunda venida. Es lo que se conoce como el juicio de las naciones, cuando se le pide cuenta a las naciones. Recordemos que Dios le quita la viña
a los judíos por haber dado un mal uso de ella y se le entrega a unos arrendatarios que son los gentiles, nosotros, y viene su segunda venida a pedirnos cuentas como arrendadores de la viña que no era nuestra, se nos entregó en arrendamiento. Ese juicio es el juicio de las naciones y no es el mismo juicio final que corresponde a la postrera o última venida. Este mensaje es importantísimo para entender lo que estamos explicando en esta presentación. Es importante también entender el patrón de 7, que primero lo vemos en días, en Génesis 2, cuando Dios crea el mundo en 6 días y reposa el séptimo. Y en Éxodo 20, cuando este patrón se convirtió en 6 días de trabajo y un séptimo día de descanso, que para ellos era el sábado y para nosotros ahora es el domingo. Pero el patrón se extiende a los años. Lo vemos en Levítico 25, cuando vemos que ellos trabajaban el campo por 6 años y el séptimo año no trabajaban. Era un año de descanso para ellos y para la tierra, hasta para el ganado, lo que se llama el año sabático. Trabajas 6 años, descansas un año. Es un ciclo que no lo tenemos nosotros los cristianos, pero siempre lo tuvo y lo tiene el pueblo hebreo. El patrón se extiende luego a los milenios y lo vemos en 2 de Pedro 3:8. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, y es que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, lo cual también vemos en el Salmo 90. Pero el patrón lo comenzamos a ver mejor en Isaías 28, porque dice Saula, Sau, Saula, Sau, Caula, Cau, Caula, Cau, Ser Sam, Ser Sam. Sí, con palabras extrañas y en una lengua extranjera, va a dirigirse a este pueblo al que había dicho, ahora descanso, deja reposar al fatigado. Esto no lo entendemos ahora hasta que vemos el significado de estas palabras extrañas, pero ya vemos un patrón de 2 más 2 más 2 más 1, o sea, un patrón de 6 y luego un descanso, que lo vamos a explicar más adelante. Pero también vemos cómo en Joel 3 y en Hechos 2 se le llama últimos días al quinto y sexto milenio. Qué interesante, que es cuando se van a dar el primer y segundo Pentecostés, según esta profecía de estas 2 citas que acabo de dar. La primera se da después de la ascensión, el primer Pentecostés, pero vuelve a darse cercano a la segunda venida en el segundo Pentecostés para la última ola universal de evangelización. Pues estos últimos días, también llamados últimos tiempos o plenitud de los tiempos, como lo dice Gálatas 4:4, pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Estos últimos días son al mismo tiempo los últimos 2 milenios antes de la segunda venida, o sea, el quinto y sexto milenio antes de la parusía, para darle paso al verdadero sábado, el verdadero milenio de reposo, el verdadero Shemitah o día de Yahvé, es el reposo de Dios, el séptimo milenio. Por eso es que vemos que el Salmo 92, que es el cántico o salmo para el día sábado, puede darse cumplimiento en el día de descanso de cada semana, sí, pero yo creo que principalmente está escrito como un salmo para el milenio, para el verdadero reposo de Dios y del hombre, que es el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. ¿Qué significan entonces estas palabras misteriosas? Lo vemos en la Biblia Straubinger. Saula Sau es precepto sobre precepto. Vemos que lo dice 2 veces. Yo lo interpreto como 2000 años en la ley natural, en la ley de los preceptos que Dios escribió en nuestro corazón. Después viene Caula Cau, regla sobre regla. 2000 años desde la alianza que inició con el pacto que hizo con Noé al finalizar el diluvio, que hizo con Abraham, renovó con Isaac y con Jacob, y que después termina siendo para nosotros la ley mosaica, los 10 mandamientos y toda la ley que nos llegó a través de Moisés. Entonces, 2000 años, regla sobre regla, o sea, en la alianza y en la ley mosaica. Después viene Ser Sam, ora por aquí, ora por allá, los 2000 años en la nueva alianza o ley del amor. La alianza sellada con la sangre de Cristo, la nueva y eterna alianza, y la ley llevada a su plenitud, que es la ley del amor. Y después termina diciendo, ahora descanso. Claro, el descanso es el día de Yahvé, que es el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Y eso lo explica San Ireneo en su obra Contra las herejías, y lo dice así: el mundo se consumirá en el mismo número de miles de años como fueron los días en los que fue creado. Por eso dice la Escritura en Génesis,
y se terminó el cielo y la tierra y todo cuanto contienen. El día sexto Dios concluyó toda la obra que hizo y el séptimo día descansó de todas las obras que realizó. Está citando Génesis 2 del 1 al 2. Pero dice San Ireneo, esta es al mismo tiempo una narración de lo que Dios hizo y una descripción profética de los hechos futuros. Porque si en un día para el Señor es como 1000 años, y ahí cita la segunda de Pedro 3:8, y en 6 días se completó la hechura de cuanto fue creado, es evidente que también su término será de 6000 años. Este patrón de milenios nos lo está explicando San Ireneo de León, diciéndonos que lo que está en el Génesis es historia y es profecía. Y haciendo alusión a la segunda de Pedro, que un día para el Señor es como 1000 años, lo que nos está diciendo es que si Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo, pues Dios en la historia universal tiene un plan de 6000 años para descansar un séptimo milenio, que es el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Y esto lo vemos muy bien en 2 capítulos de Hebreos. Primero Hebreos 4 y después vamos a verlo en Hebreos 11. Hebreos 4 es extremadamente importante porque llama al milenio, al reino de Cristo en la tierra por 1000 años, lo llama descanso sabático para el pueblo de Dios. Lo que nos explica es que la promesa de entrar en el descanso sigue en vigor, sigue vigente. Y nos explica que la tierra prometida que entregó Josué no era la verdadera tierra prometida, porque lo que habló David en el Salmo, el rey David, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no le hablaba a los hombres del pasado, sino a los hombres del futuro, porque dice que si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría hablado Dios más tarde de otro día. O sea, David no le está hablando a la época de Josué, lo está hablando a nuestra época. Por eso dice, por tanto es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. David le está hablando a los hombres del futuro y nos dice que la promesa de entrar al descanso sigue en vigor. Por eso nos dice, esforcémonos por entrar en ese descanso. Es decir, esforcémonos por entrar en el descanso sabático de Dios. Esforcémonos por entrar en el milenio, en el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. De modo que Hebreos 4 llama al reino de Cristo, al milenio, lo llama descanso sabático para el pueblo de Dios. Y eso comprueba que el milenio es el verdadero sábado. De modo que cuando en Mateo 12:8 dice Cristo, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, no solo se está refiriendo al día de cada semana que le demos en descanso a Dios, ¿no? Según el tercer mandamiento, santificar las fiestas, sino que de alguna manera está declarando también que Jesús es el Señor del reino. Él va a reinar en la tierra, como se lo anticipó a Pilato. Mi reino no es aún de este mundo, pero lo va a hacer. Jesús es el Señor del sábado, es decir, el Rey durante el milenio. Y en Hebreos 11, primero en los primeros 38 versículos, nos habla de la fe de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y después de alabar la fe de estos santos profetas y patriarcas, concluye afirmando en el versículo 39 algo extraordinariamente importante. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. ¡Qué afirmación tan bárbara! ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios le prometió a estos patriarcas y santos y profetas no se los cumplió. Dios le falló, la Biblia se equivocó. No, Señor. Lo que quiere decir es que las promesas hechas a ellos siguen vigentes. Y como lo explica San Ireneo, y lo vamos a ver más adelante en su obra Contra las herejías, esas promesas veterotestamentarias que siguen vigentes tienen su cumplimiento en el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Qué interesante y qué importante comprender que todas las promesas hechas a los patriarcas se van a cumplir a futuro únicamente en el reino. Todo esto está muy bien explicado también en el libro de Cielo de Luisa Picarreta, con los 3 fiat. El primer fiat de 4000 años, atribuido principalmente al Padre, la creación. Digo principalmente porque la Santísima Trinidad actúa siempre en conjunto en toda la obra de Dios, pero digamos que como principal protagonista al Padre Creador. Primer fiat de 4000 años. El segundo fiat, desde la primera venida hasta la segunda, es la redención. 2000 años, atribuida principalmente
al Hijo, el Redentor, segundo fiat. Y el tercer fiat, atribuido como principal protagonista o responsable al Espíritu Santo, la santificación. Es los 1000 años de preparación para el momento en el que descenderá la Jerusalén celeste y Dios Padre vendrá a morar en la tierra con el hombre, como lo dice el libro del Apocalipsis. Dios viene a morar con el hombre en la tierra y para eso necesita una preparación de 1000 años. El tercer fiat, llamado también en el libro del cielo, el reino de la divina voluntad en la tierra. Una cita de ese libro del cielo, Jesús le dijo a Picarreta, tu misión es grande porque no se trata solo de la santidad personal, sino se trata de abrazar a todo y a todos y de preparar el reino de mi voluntad a las humanas generaciones. Así es. Y en el mensaje del 2 de marzo de 1921 le dice Jesús a Picarreta, hasta ahora te he tenido conmigo para aplacar mi justicia e impedir que castigos más duros llovieran sobre la tierra. Ahora quiero que tú conmigo en mi querer te ocupes en preparar la era de mi voluntad. A medida que te adentrarás en el camino de mi querer, se formará el arco iris de paz que formará el eslabón de unión entre la voluntad divina y la humana, gracias al cual tendrá vida mi voluntad en la tierra. Jesús nos está preparando con este libro de cielo y a través de su sierva, Luisa Picarreta, para su reino, el reino de la divina voluntad, que es el tercer fiat, donde se va a cumplir lo que pedimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es una maravilla esta revelación y esta preparación. Es importante ahondar en el misterio de la divina voluntad. Yo sugiero a todos tener y leer el libro de cielo de Luisa Picarreta. Veamos este breve pero importante texto de Aníbal María di Francia, confesor de Luisa Picarreta, hoy en día ya San Aníbal, canonizado hace 16 años. Nuestro Señor, que de siglo en siglo aumenta cada vez más las maravillas de su amor, parece que de esta Virgen, que Él llama la más pequeña que haya encontrado en la tierra, desprovista de toda instrucción, haya querido formar un instrumento idóneo para una misión tan sublime que ninguna otra se le puede comparar, es decir, el triunfo de la divina voluntad en el mundo entero, conforme a lo que decimos en el Padre Nuestro. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es allí donde se va a cumplir el Padre Nuestro. Y lo que nos está haciendo ver este santo es que el triunfo verdadero de Dios no es sobre sus enemigos, porque Dios, al ser Dios, le basta el soplo de su boca para acabar con todos ellos. El verdadero triunfo de Dios es conquistar por amor el corazón del hombre. Por eso es que los que combaten el milenio, los antimilenistas, no han terminado de comprender el misterio. Se enfrascan en una discusión banal de si el reinado de Cristo va a ser corporal, visible, no visible. Ese no es el punto. Dios no quiere gobernar como un rey a la manera del mundo. Él quiere gobernar es la vida de los hombres, quiere gobernar por amor en el corazón del hombre. El reino de Cristo en la tierra por 1000 años reina es en el corazón de cada ser humano, y así se hace un verdadero paraíso terrenal, cuando todos los hombres vivan no solo haciendo la divina voluntad, sino que vivan en la divina voluntad. Hay un fragmento importantísimo del libro de cielo de Luisa Picarreta, volumen 12, capítulo 80 del 29 de enero de 1919, que nos explica el patrón de 6000 años más el milenio de reposo. Y nos dice Jesús que cada 2000 años, por su divina providencia, hay una renovación completa del mundo. Y dice así: hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada período de 2000 años he renovado al mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 lo renové con mi venida a la tierra. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. La primera purificación de la tierra fue con agua, el diluvio universal. La segunda con su sangre en su pasión. La tercera será con fuego. Qué revelación tan sorprendente, tan maravillosa. Aprovecho para destacar que
según todos los años en los cuales se ha estudiado la revelación a Luisa Picarreta, no se ha encontrado ningún error doctrinal y está avanzando con firmeza la causa de su beatificación, que por mucho tiempo fue llevada por Monseñor Giovanni Battista Piccieri. Y aquí coloqué un fragmento de su carta con la cual él pide que no se condene lo que la Iglesia no ha condenado. O sea, que la gente no se apresure a hablar mal de Luisa Picarreta y sus escritos cuando hasta ahora no hay nada que demuestre que hay errores doctrinales y la Iglesia no ha condenado esta revelación. Por contrario, a estas alturas está todo completamente validado y confirmado que es una revelación que viene de Dios y por eso sigue avanzando su causa de beatificación. La devoción de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, dada en Nigeria a través de Bernabé, es extraordinariamente importante en relación al misterio del reino, porque en muchísimos mensajes se explica llamándolo de diversas formas, como por ejemplo el glorioso reino de paz, que vendrá al mundo gracias a los santos, a las personas que se purifiquen, santifiquen, invoquen el reino y oren para que se apresure la venida del reino de Cristo a la tierra. Todos los que son devotos de esta devoción son milenistas, ¿no? Defienden el reino porque está maravillosamente bien explicado ahí, incluso en las oraciones de Getsemaní que se hacen todos los jueves, se habla de ese nuevo jardín del Edén, ganado gracias a la preciosísima sangre de Jesucristo derramada por nosotros y que va a venir con su segunda venida, momento en el cual triunfa también el Inmaculado Corazón de María y se permite así la venida del reino de Cristo al mundo. El misterio del reino también lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. En numeral 675 leemos: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y en el 677 dice: la Iglesia solo entrará en la gloria del reino, ese es el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. El reino de Dios en la tierra, no se realizará por tanto mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Así como el Señor pasó por su pasión y muerte para pasar luego a su resurrección, la Iglesia tiene que vivir los mismos pasos que su Maestro. La Iglesia tiene que ser traicionada, condenada a muerte, crucificada, y que parezca que desapareció de la faz de la tierra, y cuando haya parecido que ya está acabada para siempre, una vez destruida y borrada del mapa, es que es rescatada y resucitada por Dios. Es decir, que la Iglesia no va a triunfar por sus propios medios, por sus propios méritos, sino que es Dios que la rescata. Dice el Evangelio: el discípulo no es más que su maestro. Y si el maestro pasó por su pasión, la Iglesia, que es su esposa, tiene que pasar por su pasión. Y es después de eso que viene el reino, la gloria del reino. Hay muchísimas citas bíblicas en la Biblia sobre el reino. No las voy a leer todas porque tomaría mucho tiempo, pero en resumen puedo decir que será un reino verdaderamente universal, un reino de justicia y de paz, un reino de prosperidad, y será sobre todo, lo más importante, un reino de amor, en que Dios se mostrará especialmente afectuoso con los hombres. Aquí en esta lámina pues hay una serie de citas bíblicas que se pueden todas meditar con calma para conocer mejor el misterio del reino. Veamos en resumen cuáles son entonces los tipos de milenarismo, cuáles están condenados y cuáles no. Primero, el milenarismo craso, carnal o material, parte de las herejías de Cerinto, está condenado como herejía y plantea un reinado de Cristo en la tierra por 1000 años, en medio de los hombres llevando una vida basada en fiestas, es decir, un reino carnal. Fue condenado por los santos padres de la Iglesia de los primeros 4 siglos. El milenarismo judaizante, que parte de las herejías de Nepote y de Apolinar,
Proponía un milenio bajo la figura de un reinado de Cristo de tipo humano, como la falsa idea del Mesías que los judíos esperaban, una especie de Alejandro Magno que derrotaría a sus enemigos del mundo, también condenado por los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Luego tenemos el que se llama milenarismo mitigado. Sobre este, la Sagrada Congregación del Santo Oficio emitió un decreto de carácter disciplinar que fue firmado por Pío XII. Primero hubo uno que fue específicamente para Chile, donde se hablaba de que Cristo no podría enseñarse que iba a reinar corporalmente sobre la tierra. Pero después se dieron cuenta que había sido un error y cambiaron corporalmente por visiblemente en un nuevo decreto que se firmó el 21 de julio de 1944, ya no aplicando solo para Chile, sino para toda Sudamérica. No es una condena porque no establece un anatema, es simplemente una sugerencia, como una precaución, no enseñar con seguridad que el reino de Cristo será visible, y por eso nosotros no lo enseñamos de esa manera, no porque esté condenado, sino porque es mejor por prudencia no afirmar tal cosa, como lo estableció Pío XII. Después tenemos el que está aprobado, el que no tiene condena, el que no tiene ninguna anatema, es el milenarismo espiritual o patrístico. No está condenado por la Iglesia y más bien apoyado por numerosos teólogos y santos. Este es el que yo enseño, el que enseñaron los santos padres de la Iglesia durante los primeros 4 siglos. Según este, el reinado de Cristo será mediante una presencia espiritual de poder y gracia. Se trata de un reino eucarístico, como lo llama siempre María en el libro azul del Padre Gobi, lo vamos a demostrar más adelante, donde será su voluntad así en la tierra como en el cielo. Este milenarismo espiritual o patrístico, muy combatido hoy por personas poco informadas, no ha sido condenado por la Iglesia y nadie puede demostrar que ha sido condenado, porque simplemente eso no ha ocurrido. Lo que pasa es que hay una mala interpretación del decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio que firmó Pío XII, y la mala interpretación lleva a unas conclusiones totalmente erradas. ¿Cuál es la interpretación errada? Que no se puede enseñar con seguridad el milenio. Eso no es lo que dice el decreto que firmó Pío XII. Lo que dice es que no se puede enseñar con seguridad que el reinado va a ser visible, pero ahí no dice que no se puede enseñar el milenio, sino bajo el aspecto de que va a ser visible su reinado. La conclusión entonces a la que llegan es que no debe enseñarse el milenio, y peor porque comienzan a emitir condenas y dicen prohibido enseñar el milenarismo patrístico. Yo sugiero que nadie tome el rol de papa, ponerse la triple corona o tiara papal y emitir condenas o anatemas que ningún papa ha emitido. Nosotros no podemos tomar ese rol de condenar lo que la Iglesia no ha condenado. El milenarismo patrístico no está condenado por la Iglesia Católica. Veamos entonces lo que decíamos en la primera lámina, el Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si fuera como decía San Jerónimo, que se refiere a un hecho pasado, entonces ¿qué sentido tendría que siguiéramos rezando el Padre Nuestro si el reino ya vino, bien sea en el Calvario hace 2000 años o bien sea con Constantino en el siglo IV? Si ya vino, ¿para qué seguimos pidiendo que venga? No tendría sentido. La que nos explica muy bien esto es María Santísima en el libro azul del Padre Gobi. Por ejemplo, en el mensaje de San Marino del 3 de julio de 1987, es ella, la Madre de Dios, la que nos explica el Padre Nuestro con estas palabras. Jesús, que os ha enseñado la oración, cotidiana oración, para invocar la venida sobre la tierra de su reino. Finalmente verá cumplida esta oración, lo dice en futuro. Reinará, instaurará su reino, y esta creación se convertirá en un jardín donde Cristo será glorificado, su realeza acogida y exaltada como un reino universal de gracia y de belleza, de armonía, de comunión, de santidad, de justicia y de paz. Bellísimas, simples y hermosas palabras de María donde nos explica el Padre Nuestro con el cual invocamos el reino que va a venir en futuro sobre la tierra. O sea que lo que pedimos en el Padre Nuestro no es el reino de los cielos, sino el reino de Dios en la tierra. Quiero mostrar con más detalle este mismo mensaje de San Marino del 3 de julio del 87
porque hay mucho que se puede sacar de él. Lo primero interesante es que confirma no solamente las apariciones de Fátima, sino también las de Medjugorje. En mi libro de Libro Azul del Padre Gobi, que es la edición 23 o 23, habían una parte que estaba omitida, ¿no? Con paréntesis, punto, 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 paréntesis. Y es justo después de que dice, os predije en Fátima, hasta el siguiente punto. A mí me dio mucha curiosidad, pero en la página oficial del Movimiento Sacerdotal Mariano encontré ese pedazo que estaba quitado de mi libro. Y lo que decía es, y que revelé a los niños de Medjugorje se cumplirán. Es decir, que de alguna manera el libro azul también confirma las apariciones de Medjugorje, y esto es un golpe bajo, un golpe fuerte para todas las personas que se han empeñado en decir que Medjugorje no viene de Dios. María mismo lo confirmó. En ese mensaje voy a leer lo que está en colores abajo. Estos son los tiempos del gran retorno. Sí, después del momento del gran sufrimiento, seguirá el momento del gran renacimiento, y todo volverá a florecer. La humanidad volverá a ser un nuevo jardín de vida y de belleza. Jesús instaurará su reino glorioso. Él estará con vosotros y conoceréis los nuevos tiempos, la nueva era. Veréis finalmente una nueva tierra y unos cielos nuevos. Ese gran retorno que menciona María no es otro que en la segunda venida de Jesucristo. Y el gran renacimiento no es otro que el referido en Hechos 3:21, cuando dice: arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación, y envía al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Así, esa restauración universal es el gran renacimiento que menciona María en este bellísimo mensaje. Y este mismo mensaje tiene esa explicación del Padre Nuestro que leí antes, ya no la voy a volver a leer, pero la complemento con lo que está en azul y en verde abajo. El Espíritu Santo descenderá como fuego, pero de manera distinta a su primera venida. Será un fuego que todo lo abrazará y transformará, que santificará y renovará la faz de la tierra desde sus mismos cimientos. Abrirá los corazones a una nueva realidad de vida y conducirá a todas las almas a una plenitud de santidad y gracia. Esa transformación y renovación de la tierra desde sus mismos cimientos es la misma restauración universal de Hechos 3:21. Y esto de que abrirá los corazones a una nueva era es justamente el anuncio del reino de la divina voluntad en la tierra, que vemos en los escritos de Luisa Picarreta, y no es otro que el milenio, el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Quiero destacar también un fragmento del mensaje del 21 de agosto de 1987 en Rubio Vincenzi, Italia, que es hermosísimo e muy importante. Dice así en morado: porque en la Eucaristía Jesús está realmente presente, permanece siempre con vosotros, y esta presencia será cada vez más fuerte, resplandecerá como el mundo, sobre el mundo como un sol, y señalará el comienzo de la nueva era. La venida al reino glorioso de Cristo coincidirá con el mayor esplendor de la Eucaristía. Cristo instaurará su reino glorioso con el triunfo universal de su reino eucarístico, que se desarrollará con toda su potencia y tendrá la capacidad de cambiar los corazones, las almas, las personas, las familias, la sociedad y la misma estructura del mundo. Cuando haya instaurado su reino eucarístico, Jesús os conducirá a gozar de esta su habitual presencia, que sentiréis de manera nueva y extraordinaria, y os llevará a experimentar un segundo, renovado y más bello paraíso terrenal. Al milenio, al reino de Cristo en la tierra por 1000 años, María lo llama renovado paraíso terrenal, pero sobre todo es importante destacar que lo llama reino eucarístico, y es así como yo lo enseño, porque así lo aprendí de mi madre en el libro azul del Padre Gobi. Y es un reino en el cual se ve que Cristo desde la Eucaristía puede transformar corazones, almas, personas, familias, la sociedad y la misma estructura del mundo. ¿Puede reinar Cristo de la Eucaristía? Por supuesto que sí. Ya el demonio está atado en el infierno por 1000 años. Ya no está el tentador.
Ya el hombre depuso su voluntad ante su Creador, de manera que Cristo desde la Eucaristía sí puede reinar plenamente sobre el mundo. Y este mensaje del mismo libro Azul del Padre Gobi del 7 de octubre de 1983 confirma una vez más que en el tema del milenio San Jerónimo se equivocó, porque el demonio no fue atado en el Calvario, ni tampoco fue atado por Constantino en el siglo IV. No, María nos explica que es un hecho futuro. El atar como lo dice el Apocalipsis, el atar al demonio por 1000 años se va a llevar a cabo como le explica María en este mensaje. La soberbia de Satanás será una vez más vencida por la humildad de los pequeños y el dragón rojo se sentirá definitivamente humillado y derrotado cuando yo lo ate, no sirviéndome de una gruesa cadena, sino de una fragilísima cuerda, la del Santo Rosario. María nos explica que es un hecho futuro, o sea que está dándole la razón a los primeros santos padres de la iglesia, no solo San Ireneo de León, sino San Papías, San Policarpo, San Melitón, San Victorino y todos los otros que mencionamos al principio. El fin del reino de Satanás no será por una cadena física, sino por el rezo de la cadena del Santo Rosario. Y eso va a ocurrir coincidiendo con la parucía, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos rezar todos los días sin falta el Santo Rosario. Veamos algunos textos importantísimos de San Ireneo de León en su obra Contra las herejías, importante libro referido 23 veces en el Catecismo de la Iglesia Católica. Veramos solamente del libro quinto fragmentos del capítulo 3 y capítulo 4. En este, hablando del anticristo, dice: entonces lo enviará al lago de fuego con sus seguidores e instaurará el tiempo del reino para los justos, es decir, el descanso, el séptimo día santificado, y cumplirá Abraham la promesa de la herencia. En este texto, San Ireneo al reino lo llama el descanso y lo llama también el séptimo día santificado. Y dice que es allí donde se cumplirá la promesa de la herencia hecha a Abraham y a sus descendientes. Este texto es muy importante porque nos explica por qué es necesario ese milenio, ese reino de Cristo en la tierra por 1000 años, y no es otro que para preparar el reino del Padre, que es eterno. Dice así: mas algunos cambian de opinión, dejándose arrastrar por las prédicas de los herejes, e ignoran la economía de Dios y el misterio de la resurrección de los justos y del reino, que es el preludio de la incorrupción, reino por el cual quienes fueron dignos poco a poco se acostumbrarán a captar a Dios. Necesitamos el milenio o el reino de Cristo para preparar el reino del Padre, que es eterno, ambos en la tierra. Esto también está explicado en los libros de Luisa Picarreta, en el libro de Cielo. Este reino es llamado tercer fiat, está asociado al Espíritu Santo bajo la obra maravillosa de la santificación. Es decir, que necesitamos una santificación adicional de 1000 años para poco a poco acostumbrarnos a captar a Dios. En este otro texto nos explica San Ireneo que la promesa hecha a Abraham no se ha cumplido, y vamos a ver cuándo y dónde se cumple. Dice así la promesa: levanta los ojos y mira de donde estás al norte, al sur, al oriente, al occidente. A ti y a tu descendencia te daré para siempre toda la tierra que ves. Está hablando de una tierra física, de una tierra visible, y no solo se la promete a su descendencia, sino al mismo Abraham. Sin embargo, Abraham no recibió en herencia ni siquiera un pie de aquella tierra. Eso está confirmado en Hechos capítulo 7, versículo 5. Entonces, no podemos decir que Dios le falló a Abraham, ni que la Biblia se equivocó. La explicación la veo aquí abajo en morado, dada por el mismo San Ireneo, y dice: Dios prometió la herencia de la tierra a Abraham y a su descendencia, y ni Abraham ni su descendencia, es decir, los justificados ahora por la fe, poseen ya la herencia. La recibirán en la resurrección de los justos. Y luego añade: Dios es fiel y no miente. Por ello el Señor proclamó: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Fíjense que en esta bienaventuranza no dice, bienaventurados los mansos porque ellos poseerán el cielo. No, dice porque ellos heredarán la tierra y la heredarán por siempre, porque la promesa de Abraham dice, te daré para siempre la tierra que ves, es decir, la eternidad sí es en la tierra. Y todas las promesas veterotestamentarias que están todas pendientes de cumplimiento, como dice Hebreos 11, se van a cumplir en el reino, en la tierra, el reino de Dios en la tierra. En este otro texto nos explica esta promesa que hizo Jesús al final de la última cena. Bebed todos de él, este es mi cáliz de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Os digo que dentro de poco ya no beberé del producto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. San Ireneo nos explica que esto se cumple en el reino de Dios sobre la tierra, después de la resurrección, que es cuando el alma se vuelve a unir con el cuerpo resucitado, porque es propio de la carne y no del espíritu beber el vino de la vid. Los santos que están en el cielo no están comiendo ni bebiendo. Esto solo se puede cumplir en el reino después de la resurrección, nos explica San Ireneo de León. Y acá nos explica otras dos citas bíblicas importantes del Evangelio. Una sobre cuando tú haces comidas, que no debes invitar a los ricos y a los parientes, sino a los cojos, a los mendigos y a los dichosos, porque ellos no te pueden pagar, sino que recibirás tu paga en la resurrección de los justos. Cuando tú das un plato de lentejas a un pobre, ¿dónde vas a recibir 100 veces eso? En el cielo no, en el cielo no se comen lentejas, es sobre la tierra. Y nos explica también esta otra, quien quiera que dejare campos o casas o parientes o hermanos, por mí recibirá 100 veces más en este mundo y luego heredará la vida eterna. Si tú entregas una hectárea a la iglesia o a los pobres, ¿dónde recibirás 100 hectáreas? No es en el cielo no hay hectáreas, no hay tierra, no hay vacas. Es sobre la tierra que se cumple, en el reino de Dios, sobre la tierra. Y aquí lo vuelve a llamar a ese reino séptimo día y verdadero sábado de los justos. Acá nos explica San Ireneo, ya estamos en el libro quinto capítulo 4, que la bendición de Isaac a Jacob, que es a su vez promesa y profecía, no se cumplió en lo más mínimo. Y dice así en color verde, el Señor te dé rocío del cielo y mucho trigo y vino de la tierra fértil, que las naciones te sirvan y los príncipes te adoren, y sé para tu hermano un Señor, y te veneren los hijos de tu padre. Nada de eso se cumplió en la vida de Jacob, nada de mucho trigo y tierra fértil, al contrario, vivió sequía y hambruna que lo hizo irse a vivir a Egipto. Y ninguna nación le sirvió y nadie se postró ante él. Al contrario, cuando él regresó de servir a su tío Labán, fue él el que se postró ante Esaú para que no lo mataran por haberle robado su primogenitura. Lo que nos explica San Ireneo, que está aquí en color rojo, es: dicha bendición sin duda alguna tiene cumplimiento en el tiempo del reino, cuando reinarán los justos que resucitarán desde los muertos, el día en que toda la creación sea renovada. También nos explica San Ireneo de León Isaías 11 e Isaías 65, donde se dice, por ejemplo, que los animales estarán sometidos al hombre, como lo estaba Adán antes del pecado original, que era señor de la creación, y todo estaba sometido a él, y los animales no le hacían daño al hombre, porque dice San Ireneo, es necesario, una vez restaurar la creación según el plan original, que todos los animales estén sujetos al hombre. Unas citas bíblicas sobre el reino antes de finalizar, por ejemplo Isaías 2, que dice, será árbitro entre las naciones y juzgará muchos pueblos, y de sus espadas forjarán rejas de arado y de sus lanzas hoces. No alzará ya espada pueblo contra pueblo, ni aprenderán más la guerra. La historia del hombre por 6.000 años ha sido la historia de la guerra. Nunca ha dejado de haber guerra sobre la tierra, pero en el reino de Cristo en la tierra por 1.000 años no va a haber más guerra. Será un verdadero reino de paz. En Zacarías 14 vemos que Yahvé será rey sobre la tierra entera. No ha sido rey
Yahvé sobre la tierra entera. Eso no ha ocurrido hasta ahora. Jesús mismo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Sobre la tierra se ha hecho la voluntad del demonio y la voluntad del hombre. Pero la Biblia no se puede equivocar. Yahvé será rey sobre la tierra entera. Y lo dice también el Salmo 97. Tierra entera aclama a Yahvé, porque viene para gobernar la tierra, gobernará la redondez de la tierra con justicia, los pueblos con rectitud. Nunca ha sido Yahvé aclamado en toda la tierra, ni ha gobernado la tierra entera, pero así va a ser. Las profecías se cumplen todas y la Biblia no puede fallar. Eso se cumple en el tiempo del reino de Cristo en la tierra por 1000 años. En Gálatas 5 del 19 al 20 y en 1 Corintios 6 del 9 al 10, el apóstol San Pablo nos explica qué es lo que tenemos que hacer para heredar el reino de Dios en la tierra. Aquí no está hablando del cielo, está hablando del milenio. Dice que todos los que practiquen fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, divisiones, envidias, embragueces y orgías, no heredarán el reino de Dios. Estas son las citas completas de Isaías 11 e Isaías 65 que comentábamos antes con el libro de San Ireneo de León, y las pongo nuevamente para que estén aquí completas, pero sobre todo para destacar lo que está en color mostaza abajo. No habrá allí jamás niño que viva pocos días, o viejo que no llene sus días, pues morir joven será morir a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será porque esté maldito. Dice en Isaías que mi pueblo vivirá como árbol, es decir, que los hombres van a volver a vivir como vivían Adán, ¿no? Lamec, Set, Matusalén y el mismo Noé, que vivían cientos de años. Entonces sí va a haber muerte, porque la carta a los hebreos dice que todo hombre tiene que morir una vez, ese es el fruto del pecado original, pero no se va a morir tan joven como hoy en día, sino que vamos a vivir cientos de años. Sin embargo, se demuestra por Isaías 65 que sí va a haber muerte todavía en el milenio. ¿Hasta qué? Hasta el momento que el último enemigo, que es la muerte, sea puesto a los pies de Cristo y él entregue el reino a su Padre. También se puede ver por Isaías 65 que todavía puede haber pecado, ¿no? Puede haber maldición, porque dice que si no alcanza los 100 años será porque esté maldito. Y hay mucha gente que se pregunta, pero si el demonio está atado en el infierno por 1000 años, ¿cómo puede haber pecado o maldición? Claro, porque recordemos que el hombre tiene tres enemigos: la carne, es decir, el propio yo, el mundo y Satanás. Aunque Satanás esté atado, el hombre siempre tendrá los otros dos enemigos, pero posiblemente mitigados, es decir, no con la fuerza de hoy en día. Pero siempre el hombre va a tener la posibilidad, igual que los ángeles, de combatir o de retar a Dios. Solo que en el reino será menos frecuente, tanto la muerte como el pecado. Será distinto que hoy en día. Y mencionamos al principio el credo niceno-constantinopolitano, que termina diciendo: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. No se refiere al cielo, porque la palabra mundo no se ha asociado nunca al cielo. Mundo es acá abajo, lo terrestre, lo presente, pero no se refiere al mundo actual, porque dice mundo futuro. Entonces se trata de un mundo renovado, restaurado por Cristo en su segunda venida. Está hablando del milenio. Cuando rezamos el credo, estamos confirmando que creemos en el milenio, en el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. El libro azul del Padre Gobi está lleno de citas del reino, que no las voy a leer por falta de tiempo, pero María lo llama el reino glorioso de Cristo y también lo llama el nuevo paraíso terrenal, donde se hará la voluntad divina de manera perfecta. Yo los invito a leer mucho este libro porque es altamente esperanzador, y María nos enseña con palabras maternales, simples y sencillas, el misterio del reino. Los que conocen la cruz de Ursule y todo el misterio asociado a esta maravillosa revelación dada a Madeleine Aumont a final del siglo XX, algunos conocen y hacen también la oración de Ursule, que termina diciendo: piedad, Dios mío, para que llegue tu reino, pero sálvales, están a tiempo todavía,
porque el tiempo está próximo y aquí que yo vengo. Aquí se invoca la venida del reino, esa mismo que pedimos en el Padre Nuestro. Y para concluir, quiero cerrar con palabras de este mismo maravilloso libro que he referido varias veces en este estudio, La Iglesia Patrística y la Parucía, de los sacerdotes Alcañiz y Castellani. Hallamos en muchos autores, incluso serios, el acerto de que el milenismo ha sido condenado, o lo será o debe serlo. Es falso. El milenismo carnal o quiasmo sí, ha sido condenado. ¿Pero dónde? No hay ningún decreto conciliar o pontifical condenatorio de él, que nosotros sepamos. En la recopilación del Denzinger se nombra ciertamente a Querintos, pero no como milenista, sino como negador de la divinidad de Cristo. Pero el quiliasmo está condenado en los escritos de los santos padres, en lo que llaman magisterio ordinario. Ni una sola línea de las que escribió Querintos nos ha llegado, lo cual puede explicar la ausencia de condena expresa y formal. Los santos padres se desencadenan contra ella, algunos con verdadera furia, por su afirmación de que habría bodas después de la resurrección. Claro, eso contradeciría a Lucas 20, que Jesús explica que los hijos de la resurrección no se van a casar. Pero lo más importante está aquí resaltado en amarillo. El milenismo espiritual, por el contrario, no ha sido condenado ni lo jamás lo será. La Iglesia no va a serruchar la rama donde está sentada, es decir, la tradición. Nos explican estos sacerdotes que si la Iglesia condenara el milenismo espiritual que enseñaron los santos padres de la Iglesia, que forman parte de la tradición, es la parte más importante de la tradición, los santos padres, pues la Iglesia se serrucharía a sí misma, serrucharía la rama donde está sentada. Hubo hace poco 2 decretos disciplinares para la América del Sur con una sacra congregación romana en que se prohíbe enseñar como peligroso, sin condenarlo como erróneo, una especie de milenismo. ¿Qué especie? Aquel que sostiene que Cristo reinará corporalmente en la tierra, dice el primer decreto informativo al arzobispo de Chile. Visiblemente, corrige el segundo decreto, extendido a toda América del Sur. La corrección del adverbio corporaliter, sustituido por visibiliter, es fácil de comprender. El alegorista que redactó el primer decreto no advirtió quizá que sin querer se condenaba a sí mismo. En efecto, los alegoristas o antimilenistas sostienen, como hemos visto, que el profetizado reino de Cristo en el universo mundo es este de ahora, es la iglesia actual tal cual. ¿Y cómo reina ahora Cristo en este reino? Reina desde el Santísimo Sacramento, dicen ellos. ¿Está allí corporaliter? Sí. Había que corregir rápidamente eso. Está pues prohibido enseñar en Suramérica que Cristo reinará visiblemente desde un trono en Jerusalén sobre todas las naciones, presumiblemente con su ministro de Agricultura, de Trabajo y Previsión y hasta de guerra si se ofrece. Pero ningún santo padre milenista, y hay muchos como hemos visto, o cualquier escritor actual serio, ha descrito así el reino de Cristo. Simplemente no añaden nada de su cosecha, que sería temeridad, a lo que dice el evangelista y los profetas dicen, y ellos no dicen tal cosa. Y termina diciendo muy importante esto último resaltado en amarillo. Dije arriba que la Iglesia nunca condenará el milenismo espiritual, y he aquí mis razones. La Iglesia enseña que las 2 fuentes de la doctrina revelada son la Escritura y la tradición. La tradición de la Iglesia primitiva, la más importante de todas, durante 4 siglos por lo menos ha sido milenista. Aunque fuese una tradición dudosa, como dicen, y no parece, la Iglesia romana no se arriesgaría a condenarla, incluso por simple política, quiero decir, buen gobierno. Condenarla sería como guadañarse los pies queriendo guadañar la cizaña. En conclusión, el milenismo espiritual o patrístico, enseñado por los santos padres de la Iglesia durante los primeros 4 siglos de la Iglesia católica, no ha sido nunca ni será condenado por la Iglesia católica. Y el que así lo sostenga tiene que demostrarlo. La Iglesia, las personas lo dicen y lo repiten, pero sin las pruebas, y no las tienen ni la tendrán. Con esto terminamos esta presentación y le decimos al Señor, Adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino,